Bueno, estamos nuevamente para dialogar, para conversar sobre la filosofía, sobre los diferentes momentos en los que la filosofía tuvo diferentes giros, ¿sí? Y el giro antropológico, que es lo que nos ocupa en este momento, tiene una importancia fundamental en los orígenes o en lo que nosotros llamamos el pensamiento clásico. La filosofía, con Sócrates y con Platón, toma una dimensión que es fundamental en la filosofía, en la historia de la filosofía, ¿sí? Entre otras cuestiones porque también, además de fundarse la disciplina con el objeto, digamos, hay particularmente una tensión de la cual vamos a hablar hoy, y que tiene que ver con digamos, esta disputa entre sofistas, filósofos y los espacios de reflexión, ¿sí? Entre otras cuestiones con el ejercicio de la palabra, con el ejercicio también del pensamiento que se plantea como una actividad, ¿sí? Entonces, estamos con Juan Oviedo. Vamos a hablar hoy, entre otras cuestiones, sobre bueno, cuál es la importancia de los sofistas, ¿sí? Y por qué nos remitimos a esta tensión entre, bueno, los sofistas y los primeros, y Sócrates, ¿sí? Sí, Alberto, gracias por la invitación. Los sofistas son considerados ya dentro del periodo antropológico, y es periodo antropológico porque el eje del filosofar versa acerca del hombre y no acerca de la naturaleza, que es esa primera mirada de la filosofía fue acerca de esa naturaleza. Ahora gira y de pronto es el hombre. Dentro de ese proceso, la sofística es un elemento muy importante. ¿Y por qué? Porque en esos momentos se advienen las polis griegas, lo que nosotros entendemos el fenómeno de la democracia. Dentro de este fenómeno democrático, ¿sí?, tenían que ser elegidos los cargos. En esa elección había gente que efectivamente estaba en condiciones de poder presentarse para ser elegido, y había gente que no tenía esa capacidad. Ahí entran e irrumpe la sofística, en el sentido que, según un dinero que le podían pagar, aquellos hijos de los comerciantes acaudalados que querían presentarse como electivos, entonces tenían que tener esa capacidad de convencer, de agradar, de plantear ciertas verdades, aunque en el fondo tampoco lo fueran. Por eso la sofística aquí irrumpe. Y en ese sentido son considerados los primeros maestros. ¿Por qué? Porque con su enseñanza recibían un estipendio, un dinero. ¿Qué es lo que enseñaban los sofistas? A convencer y fundamentalmente a generar retórica. En ese sentido, la sofística considera que la verdad, que el conocimiento absoluto no es posible, sino que todo conocimiento es relativo, en primer lugar. Y en segundo lugar, uno de los grandes sofistas, que fue Protágoras, siempre la definió algo así como que el hombre es la medida de todas las cosas. Bien, ¿Y eso qué significa? Que no hay una verdad absoluta, no hay una verdad universal, sino que la verdad es un punto de carácter particular, subjetiva. Y acá se presenta justamente uno de los grandes problemas de la filosofía, porque lo que está en este medio, como dijiste bien vos, es la tensión entre qué es lo que se entiende la verdad, si es posible entender una verdad de carácter relativo. Ahí, ante ese tipo de manifestación de la sofística, reacciona Sócrates. Y su planteo va a ser, es ir y considerar que la verdad no es relativa, sino que es absoluta.
Muy bien. ¿Qué implicancia tiene esta búsqueda de la verdad en el contexto en que estamos analizando justamente? Teniendo en cuenta que, como bien vos mencionaste, los sofistas eran maestros de la palabra, del argumento, y mediante la persuasión intentaban de alguna manera también convencer, ¿sí?, al auditorio. Hay que tener en cuenta también que los sofistas no eran personas que andaban por la calle tratando de convencer a cualquiera con que se cruzaban en, la- en los espacios públicos, ¿sí? El ejercicio de la sofística está, como bien vos lo explicaste acá, vinculado a la retórica, ¿sí? La retórica era un oficio propiamente dicho y que tenía que ver con el uso que se hacía del lenguaje, ¿sí? Recordemos a Demóstenes, ¿sí?, que es alguien a quien se referencia mucho para mencionar a un orador que se destaca por el uso de la palabra, ¿sí? En ese sentido, entonces, nosotros tenemos que el ejercicio de la palabra hablada era una profesión, ¿sí? Ahora, ¿cómo aparece esta dimensión, ¿sí? La palabra hablada, la búsqueda de la verdad como un problema, tiene que ver entonces con un giro que se está dando, ¿sí? Hay un descreimiento generalizado, una banalización, ¿sí?, del uso y el abuso también de la palabra, ¿sí? Y esto tiene una implicancia que justamente, bueno, de una forma u otra, lo que los filósofos como Sócrates, como Platón, lo que están buscando, bueno, existe una verdad, ¿sí? Existe una meta que está más allá de lo que podemos encontrar en la existencia cotidiana y que tiene que ver con este dualismo platoniano que estábamos hablando, ¿sí? ¿Qué podés comentar en relación a esta cuestión de la percepción dual que se nos plantea en la filosofía, el dualismo platoniano? Platón, todo el mundo lo sabe, lo que considera verdadero que es el mundo de las ideas, que es el mundo de lo inteligible, en oposición a lo que es el mundo sensible, es el mundo que nosotros... El fenómeno de la verdad en Platón está sujeto a lo que él entiende, que es la instancia epistémica, que está superando a la condición doxática. ¿Qué es la doxa? La doxa es la opinión. Cada uno de nosotros tiene una opinión de la verdad, tiene una opinión de la realidad, pero es subjetiva. No es válido para vos ni es válido para mí. O sea, todo el conocimiento que vos tenés acerca de la realidad es válido para vos, pero ¿me sirve para mí? No. ¿Por qué? Porque justamente vos y yo vemos la realidad en forma de vos y de yo. Eso significa que es diferente, que es distinto. Eso es un conocimiento que tiene que ver con lo doxático. Ahora bien, Platón pretende superar, ¿sí? Rompe con esta idea de que la verdad era relativa como lo planteaban los sofistas y considera que la verdad no es relativa sino que es absoluta. ¿Y qué tiene que ver? ¿Con quién tiene que ver? Con el mundo de las ideas. Por lo tanto, en la medida que nosotros nos vamos acercando a ese mundo a través del conocimiento, efectivamente nos vamos acercando a la realidad. El filosofar, la filosofía, es ese trascender cotidiano de este mundo sensible que está sujeto a las formas, a lo impermanente, que va cambiando, se está destruyendo, para ir ascendiendo a un determinado nivel en el momento que vamos conociendo y nos vamos acercando al mundo inteligible de la verdadera y concreta realidad que no muda ni cambia. Bien, sí. Esto nos lleva también a otra dimensión, ¿no? Que justamente es una pregunta cuando nosotros reflexionamos sobre la filosofía. ¿Es posible conocer la realidad, por ejemplo? ¿Cómo a través del ejercicio del hablar, ¿sí?, de lo que llamaría Platón el, el ejercicio dóxico de la palabra, ¿sí?, podemos llegar a
interpretaciones que podrían ser rechazadas, ¿sí? Cuando vos mencionabas muy bien la opinión, ¿sí? La opinión tiene que ver con el punto de vista, con la autopercepción subjetiva, ¿sí? Ahora, esta dimensión subjetiva, ¿sí? Nos interpela otra cuestión. ¿Existe entonces un mundo que sea, o un conocimiento que sea objetivo realmente? ¿Sí? La objetividad como tal existe. ¿Es posible conocer? En Platón sí. En Platón tiene que ver justamente esta objetividad en el sentido de la experiencia. Pero para traer esa pregunta a nuestro tiempo, la gran cuestión es ¿a qué llamamos o a qué decimos la verdad? Una de las gran construcción de la antigüedad fue esta definición, este concepto de la verdad. Sócrates se preocupó muchísimo para dar a entender qué era el concepto. Platón posiciona la importancia de la verdad en el sentido de conocimiento epistémico. Y caemos en la realidad teniendo en cuenta que justamente esa realidad está sujeto a nuestro punto de vista. ¿De qué modo entonces esta verdad puede dejar de ser algo subjetivo, personal o singular para tener justamente este conocimiento, este concepto de generalidad? Que en el fondo es la pretensión del conocimiento científico. El conocimiento científico lo que hace, trata de agarrar, romper con todas las subjetividades y generar un tipo de conocimiento, ¿sí? Que tenga que ver con la generalidad, algo que se empiece a instalar en lo que nosotros podemos entender la modernidad. Pero la pregunta era, ¿a qué es lo que nosotros llamamos verdad? ¿Llamamos Claro. verdad a lo que miramos? ¿Llamamos verdad a las cosas que tocamos, las que podemos percibir? ¿O llamamos verdad a aquello que nosotros decimos acerca de las cosas? Si yo digo, el doctor Alcaraz es morocho, ¿sí? Es una cosa. Si yo digo, el doctor Alcaraz es rubio, es otra cosa. ¿Qué es lo que transforma que lo que mi decir que vos seas rubio o que seas morocho es verdadero? Que mi decir está vinculado a lo que está ocurriendo ahí afuera en términos de doctor Alcaraz. Si mi decir coincide con el afuera, a eso se llama verdad. No en la cosa específicamente, sino que está en la palabra, sino en el decir. Eso es la verdad. Claro. Esto nos lleva también a otra reflexión que es justamente eh, cuando nos referimos a lo ideológico, ¿sí? Digamos, si Platón concebía la realidad como propia del mundo de las ideas, ¿sí? ¿Qué podemos reflexionar en relación a esta cuestión? Conocemos también algunas reflexiones en torno, por ejemplo, al tema de la ideología, ¿sí? Slavoj Žižek retoma recientemente esta cuestión, ¿sí? La ideología también planteada muchas veces como una falsa conciencia, ¿sí? ¿Por qué esta dimensión filosófica tiene una actualidad tan presente? Si hablamos, por ejemplo, de la ideología. Es, es el concepto de... Una de las cuestiones es cómo entendemos lo ideológico. A mí particularmente, a mí siempre me encantó el concepto de ideología como lo plantea Marx, ¿sí? Como algo que va tergiversando la realidad. También el fenómeno de la ideología, según Lenin, es que la ideología en el fondo nos sirve para una suerte de identidad en términos de una serie de valores por el cual nosotros compartimos esos valores y nos permite justamente luchar, resistir. Ahora bien, vos hablaste recién de algo en términos de falsa conciencia. Esa falsa conciencia a mí me hace creer que soy algo cuando en el fondo no soy algo. Y ese creer, ahí está el fermento de lo ideológico que me está justamente tergiversando lo que yo soy. ¿Qué es lo que determina entonces la falsa conciencia? Que si mis apetencias, si mis valores
están disociados de mis condiciones materiales, eso es ideología. Y por lo tanto, yo no adquiero la conciencia de lo que socialmente soy, un proletario o no, o un laborador o no. Entonces, la ideología no te permite justamente tener esa falsa, no te permite tener esa conciencia. Y si vos no tenés conciencia, no tenés conciencia de clase. Y si no tenés conciencia de clase, no te puedes efectivamente oponer o luchar contra la clase dominadora que es la clase burguesa. Esa falsa conciencia no te permite lo que vendría a decir, o lo que Marx sostuvo como lucha de clases. Claro. Sí, bien, por eso justamente es revelador la alegoría de la caverna, como vos habías explicado muy bien, porque entre otras cuestiones lo que se puede inferir es que justamente lo que aparece revelado como la realidad para la mayoría de los hombres en realidad es una tergiversación de aquello que se pueda percibir como lo objetivo, ¿sí? Bien, entre otras cuestiones también ahí aparece el problema, digamos, de la razón, ¿sí? La razón conceptual, la razón expresada también en razonamientos y en palabras, ¿no? Eh, para poder ir cerrando un poco también esta cuestión y para poder también, digamos, refrescarnos por qué es importante seguir leyendo a Platón. ¿Qué nos puede decir Platón en relación a, por ejemplo, la posibilidad de seguir pensando y de seguir haciendo filosofía? Platón junto con Aristóteles, a mí unos profes en la formación me dijeron que no habían sido superados, que de una u otra manera permanentemente eran reformulados. Platón yo siempre consideré que es un poeta y Aristóteles siempre pensé que de una u otra manera Occidente está fundamentado en el pensamiento aristotélico, en términos de racionalidad y en términos de cientificidad. Pero Platón es el poeta, que nos permite efectivamente poder volar. Platón nos permite caer en la imaginación. No hace más que, de una u otra forma, considerar que la imaginación es algo válido, aunque él, siendo poeta, negaba la poesía, negaba a los poetas, porque lo que decía es que esa poesía, que esos poetas no hacían más que poner ideas, fantasmas, figuras imaginativas que no tenían que ver con la realidad. Pero eso es Platón desde él. Cuando vos mirás, cuando vos lees a Platón, 2500 años después, Platón, comparado con Aristóteles, se te revela un verdadero poeta. ¿Y para qué sirve Platón? Y yo te digo, para volar, para imaginarte. De una u otra manera, cabalmente, yo filosofo con Platón. Yo puedo leer Aristóteles, pero verdaderamente filosofo, vuelo y me elevo a través de la imaginación con Platón. Y ese es el valor que yo le doy. El fenómeno de la filosofía a través de la imaginación y el vuelo poético que tiene la mirada platónica. Sí, tal como vos lo mencionás, el filósofo Michel Onfray justamente plantea esta idea que vos estás retomando, que justamente que toda la filosofía occidental es el desarrollo de una nota a pie de página de todo el pensamiento de Platón y de Aristóteles, ¿sí? Y esto nos muestra también, entre otras cosas, que la mayor parte de la filosofía que se desarrolló después, en realidad es un resurgir, ¿sí? Hay un neoplatonismo, un neoaristotelismo en diferentes momentos, ¿sí? Pero que en última instancia nos remiten a una reactualización de estos dos grandes filósofos, ¿sí? Por eso también es importante esto último que vos estás mencionando y por qué sigue siendo tan actual el pensamiento de Platón y de Aristóteles. Bien, ¿algo más que quieras
agregar en relación a esta cuestión? No, lo que en todo caso, yo siempre me quedo en estas épocas de la pandemia, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es, lo que nos lleva a Platón, es examinar nuestra caverna, ¿sí? Bien, ¿Quiénes somos nosotros ahí dentro de la caverna? ¿Somos los que estamos detrás, prendiendo el fuego, generando las sombras? ¿O somos quienes estamos dentro de la caverna totalmente encadenados? De una u otra manera, ¿sí? Hasta que no salgas de la caverna, no vas a saber que estás en la caverna. Y esa es la importancia de Platón, su alegoría. bien. Sí, y la importancia también de leer estas obras, ¿no? La República, eh, en especial también los diálogos, ¿sí? El Timeo, por ejemplo, el Fedón, donde se habla de la inmortalidad del alma, esto que hablábamos en el otro encuentro, y se plantea esta idea del conocimiento como recuerdo, ¿sí? Podríamos decir que la República es un primer intento de formular un tratado sobre el gobierno de los hombres, ¿sí? Eh, en su formulación más, digamos, ética, en el sentido que se busca un etos social, trazar una línea de acción que sea de alguna manera también seguida por otros hombres y que se sostenga en el tiempo, ¿sí? Cuando hoy hablamos, por ejemplo, de que necesitamos volver a rescatar la ética, también eh, esto nos invita a nosotros a retomar un poco también estas dimensiones del pensamiento clásico, ¿sí? ¿Qué implicaría? Sería hoy hablar de ética, por ejemplo, en los asuntos públicos, en el gobierno, por ejemplo, en la administración pública. Es un problema esto de la ética y lo público, especialmente con la cuestión de la corrupción. Claro, Creo que te lo había señalado el otro día donde tuvimos la reunión, esta cuestión de la corrupción, que muy bien la contempla Platón, cuando mencionaste vos la República, entre los guardianes por un lado, los gobernantes por el otro lado, que ellos no tienen acceso a la propiedad privada. Y solamente quien tiene acceso son los artesanos y los comerciantes. Ellos pueden tener acceso, pero por supuesto, están alejados de la cosa pública. Lo que yo estaba comentando el otro día es, teniendo en cuenta, es decir, a nuestros gobernantes, ¿sí? ¿Cuántos años esta gente está posicionándose como candidato, se apropia de sí, de la cosa pública, y en el sentido platónico, en el fondo, eso sería corrupción? bien. Muy bien, Juan, seguimos en contacto y bueno, vamos a tratar de cerrar acá porque si no se hace muy extenso y bueno, también esto demanda otro aspecto que tiene que ver con el acceso a al tiempo, la disponibilidad, la conectividad, etc. Bueno, Juan, te mando un abrazo y nos vamos encontrando. Espero, Gracias a espero que vos, pronto, Alberto. espero que pronto podamos tenerte por Posada y bueno, en nuestro ciclo de charlas de filosofía podamos participar con vos directamente. Un abrazo. Gracias. Adiós. Abrazo.